Lara Herrero, soy parte del equipo de Dialogasex, que somos una asociación de sexología formada por profesionales del mundo de la sexología, cada una con nuestra formación base, y nos dedicamos principalmente a una educación sexual integral desde los derechos sexuales y desde la perspectiva de género. Y uno de los temas que abordamos es la pornografía. La pornografía mainstream es un encuentro sexual explícito mostrado principalmente a través de una pantalla y que posee un discurso muy poderoso, muy directo, casi a golpe de clic. Muchas veces el conflicto con esta pornografía mainstream es que muestra una sexualidad muy poquito diversa, muy poco realista y en su gran mayoría violenta y violenta hacia las mujeres. Las características de esta pornografía mainstream son que son de un acceso principalmente gratuito, un acceso 24/7, es decir, disponible 24 horas, 7 días a la semana. Se produce también un acceso indiferente en cuanto a la edad, no hay un filtro de edad normalmente, y genera mercados paralelos, y esto es interesante de conocer. ¿Por qué? Porque genera mercados como el de la publicidad, el marketing, mercados como el de las cirugías estéticas, mercado como el de la prostitución y por lo tanto de la trata de mujeres principalmente. Y digo que es interesante porque si la pornografía dejara de ser gratuita y una parte de la sociedad dejara de consumirla por esa característica de no gratuidad, seguiría consumiéndose en esos mercados paralelos, principalmente como se está dando en los últimos tiempos, derivándose incluso en prostitución y trata de personas. Este consumo puede ser desde el anonimato, pero puede ser de varios tipos. Por ejemplo, podemos consumir un vídeo que ya estaba grabado en el pasado, pero también podemos consumir un vídeo en directo, por ejemplo, a través de cámaras puestas en diferentes actrices. Y también podemos incluso consumir intentando interactuar con quien está detrás de la cámara o incluso solicitando qué prácticas eróticas queremos que lleve a cabo. Por lo tanto, aquí también se están produciendo otro tipo de mercados paralelos, como son otro tipo de aplicaciones o de plataformas de pornografía. Respecto al consumo de esta pornografía mainstream, por ejemplo, en nuestro país, los últimos datos que tenemos hacen referencia al 2019 en una de las webs más populares de pornografía mainstream, que sitúa a España en el puesto número 12 en cuanto a consumo a nivel mundial, algo bastante significativo siendo un país tan pequeñito como el que somos, ¿no? Pero hay otro dato todavía que llama más la atención y es que si investigamos en cuáles son las principales búsquedas en el principal portal Google de búsqueda en Internet, este portal pornográfico ocuparía el puesto número 2 después del tiempo. Y si sumamos este dato con el dato de cuánta pornografía estamos consumiendo en España, bueno, pues los datos hacen referencia a que más o menos a nivel anual de media, una persona que consume pornografía lo hace durante 59 horas al año. Vale, no parece mucho, a lo mejor así de primeras, pero si estos datos los comparamos con las horas de educación sexual que recibimos por año, pues los datos sí que llaman la atención, y es que en el mejor de los casos dentro de la educación formal, en institutos o en públicos, de media se imparte una educación sexual de 3 a 5 horas, y digo en el mejor de los casos quien tiene suerte porque educación sexual se recibe muy poquito. Si comparamos estos 59 horas anuales de pornografía frente a 3-5 de educación sexual, el resultado es que la pornografía mainstream está sustituyendo a la educación sexual. Podríamos hablar de que se ha convertido en la educación sexual principalmente de la población joven de nuestro país. Esto no significa que la pornografía sea educación sexual, sino que la población se está informando de manera incorrecta sobre qué es la sexualidad, ¿no?
¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos de que la pornografía es ficción y de que si no hemos recibido una educación sexual previa, ¿cómo vamos a tener las herramientas y las habilidades para diferenciar si lo que estamos viendo es realidad o es ficción? ¿Y tú qué? Anoche hiciste bomba de humo y desapareciste, tío. La novia, tú, que se me abalanzó y nos tuvimos que pirar para mi casa. Nos entró todo el calentón. Toma, Pella, que no quiero más. ¿Y qué tal se dio? Pues es un poco guarra, en verdad. Nada más llegar, me desnuda y yo ya, pues iba embalado. Y justo cuando estamos a punto, va y me dice que no quiere seguir después de provocarme. Entonces, que no hicisteis nada, ¿no? ¿Cómo que no? Hombre, yo no me quedo con el calentón. Además, la que quiso fue ella, que para eso es mi novia. No puede decir primero que sí y luego que no. Así no se hacen las cosas. Entonces la forzaste. Que no, hombre, ¿cómo la voy a forzar? Si fue ella la que dio el primer paso. Pero que si ella no quería es violación. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices de una violación si es mi novia? ¿Y qué más da? Si no quería la has forzado, sea tu novia o una piba a la que acabas de conocer. Y eso de que es culpa suya porque quería al principio... no me vengas con milongas. A ti también te apetecía esta lata hace un rato y ahora no. Si la principal fuente de información sexual está en la pornografía mainstream y de media se está iniciando en el consumo a los 8 años de manera directa, es decir, por iniciativa propia y sobre todo indirecta, es decir, que a través, por ejemplo, de la entrada en un portal web nos llega spam para acceder o accedemos al móvil de nuestra madre, de nuestro padre y tiene pornografía, sea directo o indirecto, se está convirtiendo en la fuente de información sexual. Por lo tanto, es importante que tengamos muy claro cuáles son las principales diferencias entre pornografía y realidad, para evitarnos a la larga dificultades eróticas. La primera diferencia, que parece bastante obvia, pero que después lleva a equivocaciones, es que la pornografía muestra modelos muy rígidos de lo que significa ser hombre y modelos muy rígidos de lo que significa ser mujer. A partir de ahí, la pornografía mainstream va alimentando estos mitos de lo que significa ser un verdadero hombre o ser una verdadera mujer. ¿Y qué es esto para la pornografía? Pues principalmente son aquellas personas cuyos caracteres sexuales están en dos polos muy opuestos, ¿no? Mujeres, por ejemplo, con sus caracteres sexuales fuertemente marcados, voz aguda, grasa corporal distribuida en pechos, caderas, menos bello que un hombre. Los hombres en contraposición en ese otro continuo estarían pues, hombres con la grasa más distribuida en los hombros, hombres con más vello que mujeres, con la voz más grave. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo en cuenta estos modelos y yo me comparo y no me veo reflejado o reflejado, a lo mejor pienso que no soy un verdadero hombre o una verdadera mujer. Y es que existen tantos verdaderos hombres y tantas verdaderas mujeres como personas en el mundo y tenemos que legitimar esta diversidad. Esta falta de diversidad que muestra la pornografía mainstream también se ve muy claro en los modelos de belleza que nos transmiten, ¿no? Son cuerpos muy estereotipados que cumplen con unos cánones de belleza que no siempre, casi nunca, se parecen a lo que nos encontraríamos en la realidad. Si yo me comparo con esos modelos y no me veo reflejada, puede que aparezcan, por ejemplo, trastornos de autoimagen o dificultades psicológicas, o de aquí también está muy ligado el incremento en nuestro país de operaciones estéticas o, por ejemplo, de aumento de pecho o de operaciones también en los hombres, porque sí que es cierto que normalmente se ha hablado de operaciones estéticas referidas a mujeres, pero cada vez son más hombres quienes también se las practican. Si hablamos de esta falta de legitimidad en la diversidad, no se nos puede olvidar esa falta de diversidad de cánones de belleza en la pornografía, ¿no? Si yo no me veo reflejada o reflejado en esos cánones de belleza,
es más probable que acabe con una dificultad en mi autoestima, problemas de autoimagen, de aceptación. También es importante que cuando hablamos de diversidad tengamos en cuenta que la pornografía no tiene en cuenta, por ejemplo, a diversas edades, ¿no? Personas mayores o en la etapa de la vejez que tienen sexualidad o no. Si yo no lo veo en la pornografía y es mi única fuente de información, lo más probable es que piense que a partir de determinada edad no se pueden llevar a cabo, por ejemplo, determinadas prácticas. Lo mismo sucede con la falta de legitimidad en la diversidad de deseos, de prácticas, de orientaciones sexuales. Algo muy curioso en este sentido es que la pornografía principalmente nos muestra a mujeres muy seguras de sus cuerpos, que se muestran sin apenas vergüenza, bueno, apenas. Es raro el caso en el que aparezca una mujer con vergüenza en la pornografía. Si nos vamos a la realidad y yo no acepto mi cuerpo porque me comparo con esos cánones de belleza, lo más probable es que tenga vergüenza, no quiera exhibir mi cuerpo, al ponerme en alguna postura erótica piense que se me va a ver un Michelin y me dé vergüenza o tenga que mantener relaciones eróticas con la luz apagada. Así que tenemos que tener en cuenta que esto es una gran ficción. Al igual que, por ejemplo, si hablamos de zonas concretas del cuerpo como son el principal protagonista de la pornografía mainstream, que serían los genitales. Por una parte aparecen penes de gran tamaño y gran grosor que en la práctica, si un hombre o una persona con pene no se ve reflejado con esos tamaños, pues pueden comenzar problemas de autoestima. Este mito de que el tamaño de los genitales importa sigue muy presente, sobre todo entre la población joven. También es importante decir que en la práctica sexológica, en terapia sexológica, una de las dificultades que observamos sexólogas y sexólogos son aquellos problemas que tienen que ver con el tamaño, pero no por ser un pene de pequeño tamaño, sino de gran tamaño, ¿no? A la hora de mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, la falta de información en cuanto a cómo ha de prepararse un coito para que no sea doloroso cuando hay un pene grande. Si mi única referencia es la pornografía, es bastante probable que acabe con dificultades. Lo mismo sucedería con los genitales, la vulva. En este caso aparecen vulvas blancas, aparecen vulvas depiladas, aparecen vulvas pequeñitas, rosáceas, con los labios muy cerrados. ¿Cuál es la realidad? Que si yo estoy viendo que ese es el modelo aceptable y yo veo que mi vulva no se parece, pues es bastante probable que deje de aceptar mi vulva, que piense que mi vulva tiene una malformación, que piense que mi vulva no me va a dar placer, que no le va a gustar a nadie, que no merece placer. Y no es casualidad que, por ejemplo, Inglaterra, aquí que lo tenemos muy cerquita, su operación número 1 estética sea la labioplastia para cerrar los labios, o aquí en España cómo están incrementando los blanqueamientos de genitales en forma de vulva. Otra de las principales diferencias respecto a toda esta diversidad de cuerpos es que la pornografía muchas veces convierte en un fetiche lo que cree que se sale de la norma. No existe una norma, la norma es la diversidad, pero si nos vamos a secciones concretas, como por ejemplo sería la de lésbico, tenemos que tener en cuenta que las relaciones sexuales homosexuales, en este caso entre dos mujeres que estamos viendo a través de la pornografía, no son relaciones sexuales reales. Normalmente no es lo que hacen dos mujeres al mantener relaciones sexuales, sino que más bien está construido para satisfacer deseos eróticos de hombres heterosexuales. Por lo tanto, se convierte a la mujer, en este caso lesbiana, en un objeto de deseo masculino, mucho más lejos de lo que sucedería en la realidad. Otra de las cuestiones que genera bastante controversia en la pornografía, si lo comparamos con la realidad, es cómo se perpetúan los roles de género fuertemente marcados en esa pornografía mainstream. Por un lado tenemos a las mujeres que podemos verlas en su rol de ya no sujetos sino objetos pasivos de deseo, no suelen ser las que toman la iniciativa, no suelen ser las protagonistas, su placer no suele ser protagonista, a no ser que sea
objeto de deseo del sujeto deseante, que sería el hombre, ¿no? Que cumple ese rol de sujeto demandante, muchas veces con un deseo casi instintivo, ¿no? Como mero animal. Esto se contrarresta bastante con la realidad, ¿no? Si convertimos el deseo masculino en un mero animal instintivo, dejamos de lado su capacidad de decisión, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo prácticas, por ejemplo, violentas, ¿no? Incluso se produce toda una justificación de la cultura de la violación en este sentido. La tarea un poco en lo que sería la realidad sería que se rompieran con esos roles si es lo que no nos define, si es lo que no nos hace felices, ¿no? Es decir, que legitimemos que un hombre pueda tener menos deseo que una mujer, que legitimemos que una mujer tome la iniciativa, que legitimemos que una mujer conozca bien su deseo, conozca bien su placer, qué es lo que le gusta, no tenga problemas en comunicarlo y además que, por ejemplo, disfrute de sus genitales frente al resto de su cuerpo. O legitimar que haya hombres que no quieran llevar a cabo prácticas con sus genitales y simplemente, por ejemplo, quieran darse mimos y caricias en un encuentro erótico, porque eso también es sexualidad y eso también es mantener relaciones eróticas. En este sentido, muy ligado a estos roles de género, la pornografía mainstream muestra un mapa del placer muy pobre, una erótica, unas relaciones sexuales bastante pobres y bastante limitadas, centradas principalmente en los genitales, el pene en este caso sobre todo, centrada en el coito, en una sola práctica, y centrada en el orgasmo, solamente en un tipo de placer, cuando la sexualidad y la erótica ofrecen una infinidad de posibilidades. Si yo no tengo en cuenta otras referencias, me voy a quedar en esta pobreza de pene, vulva, coito y orgasmo, ¿no? Existen infinidad de placeres más allá del orgasmo, existen infinidad de prácticas más allá del coito y infinidad de zonas erógenas más allá de nuestros genitales, de nuestro pene y de nuestra vulva. Y cuantas más contemplemos, mayores opciones de placer y de goce vamos a tener. El cómo responde nuestro cuerpo en cualquier encuentro sexual, ya sea a solas o con alguien, que esto sería la respuesta sexual humana, es muy poco real en la pornografía mainstream, por decir casi inexistente. En primer lugar, tendríamos la primera fase, que sería la fase del deseo. La pornografía obvia esta fase y si no hay deseo, que es igual de importante que el consentimiento, estaríamos hablando de una violación o de una agresión o una relación sexual violenta. Así que el deseo hay que contemplarlo aunque la pornografía mainstream no lo haga. Después vendría la fase de la excitación y aquí la pornografía pasa volando directamente. Esto es con la primera fase con la que empieza, ¿no? Y además empieza de una manera curiosa. No da tiempo a los cuerpos a que se preparen fisiológicamente para que se produzca la excitación, ni a nivel mental, psicológico, ni a nivel corporal, fisiológico, ¿no? Aparece el pene ya erecto, aparece una vulva que si está lubricada o no les da igual. Es muy importante el proceso de erección y el proceso de lubricación para que si hay relaciones sexuales con los genitales no sean dolorosas. Después vendría el mantener esa excitación. Hay veces que esa excitación no se mantiene, bien por cuestiones psicológicas, emocionales, otras veces de salud, o bien porque de repente nos apetece parar el encuentro. La pornografía no contempla esto y es muy ilícito el empezar un encuentro y el pararlo a la mitad porque de repente nos deja de apetecer. Si el encuentro se mantiene y el deseo desaparece, volveríamos a estar hablando de una relación violenta, agresiva o incluso de una violación. Así que esto es importante de contemplar. Después de la excitación pasaríamos a una fase de meseta en la cual tenemos bastante control sobre nuestra respuesta, sobre nuestra excitación, pero es importante saber qué es lo que nos gusta. Aquí la pornografía no muestra conversaciones diciéndose unos a otros: oye, es que esto no me gusta, oye, es que aquí quiero más intensidad, oye, es que quiero cambiar de práctica, oye, es que no me has preguntado y has eyaculado en mi cara y no me gusta.
¿no? En la realidad tenemos que aprender a comunicarnos para que las relaciones sexuales sean éticas y sean satisfactorias, ¿no? De repente parece ser que en la pornografía tienen una especie de bola mágica en la cual saben qué es lo que le gusta a nuestra pareja. Si esto lo trasladamos a la realidad, en consulta sexológica nos encontramos muchas veces casos de parejas que se enfadan porque creen que su pareja ha de saberlo todo, ¿no? Por el mero hecho de ser su pareja. Bueno, pues aquí es muy importante esa ética y esa comunicación. Y después vendría esa fase estrella en la pornografía que sería el orgasmo, principalmente el orgasmo masculino, claro, que estaría acompañado de una eyaculación. Normalmente son el final de los vídeos, y si vemos que ese es el final de un vídeo y nos creemos que eso en la realidad es así, es muy probable que nuestras relaciones sexuales acaben cuando el hombre eyacula. Sin embargo, si es una relación heterosexual, la relación no tiene por qué acabar cuando el hombre eyacula, puede continuar. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si el hombre va a utilizar sus genitales en esa relación sexual, necesitará un periodo refractario, un periodo de recuperación para volver a excitarse físicamente. Si tenemos en cuenta esta penúltima fase a la que la pornografía da tanta importancia, ¿no? Como es el orgasmo, también en la práctica hay muchas personas que dan mucha importancia a que ese orgasmo sea simultáneo, porque muchas veces la pornografía es lo que muestra. Conseguir un orgasmo simultáneo en la práctica es algo muy difícil, y mucho más si retomamos a lo que os había comentado antes, a esa falta de comunicación. En todo este proceso, que suele ser característico de una penetración o de una felación, por ejemplo, hay una gran ausente, y son las relaciones sexuales que puede haber, por ejemplo, durante la menstruación, o por ejemplo cuando el pene no está erecto, o cuando la vulva no está lubricada y tenemos que utilizar un lubricante artificial. O, por ejemplo, cuando la pornografía nos muestra erecciones muy prolongadas, coitos muy largos, casi infinitos, y tiempos de eyaculación extremadamente amplios. En la práctica, si tenemos en cuenta que esa es la realidad, probablemente pensemos que tenemos dificultades con la erección, dificultades con la lubricación, dificultades con el tiempo o la satisfacción o insatisfacción con el tiempo de eyaculación. Los tiempos en una relación sexual no suelen determinar la calidad la determina el disfrute que haya mutuo, y ese disfrute es importante que exista antes de mantener relaciones sexuales, es decir, mientras lo estemos pensando, el durante, podemos parar cuando queramos, incluso el después de haber mantenido relaciones sexuales es importante que cuando las volvamos a pensar, cuando las rememoremos, tengamos una buena sensación. ¿Por qué? Porque mantenemos relaciones sexuales, entre otras cosas, una de las principales funciones es para divertirnos, así que esa diversión tiene que estar presente y ha de ser compartida. Por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, hay un gran porcentaje de pornografía mainstream que perpetúa relaciones sexuales violentas, principalmente hacia la mujer, pero también hay un apartado que cada vez es más violento, que sería el de porno gay. Si nos vamos a estos vídeos legitiman, por ejemplo, prácticas violentas, construyen un deseo principalmente masculino a través de diferentes violencias que suelen tener como objeto protagonista a la mujer. Prácticas como el face abuse, prácticas como provocar vómitos, prácticas como provocar llanto, prácticas de sometimiento, de pellizcos, de dolor, de agarrar de cuello, de asfixia. Todas estas prácticas que se construyen desde el ideario de lo que se supone erótico, en la práctica hay a muchas personas que no les gusta, y estas prácticas sí que es importante que las consintamos, que las hagamos no solo desde el deseo, sino que consintamos, porque si no hay consentimiento, en este caso estaríamos hablando de una agresión que puede acabar en una violación, y que es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Así que siempre deseo, consentimiento y
Vamos a preguntar antes si lo que queremos hacer es una práctica violenta y hasta dónde queremos llegar, qué límites vamos a marcarnos. Por cierto, estas prácticas en la realidad, si se consensúan, si son deseadas y consentidas, pueden practicarla tanto un hombre hacia una mujer como una mujer hacia un hombre. Por ejemplo, una de las prácticas que la pornografía mainstream muestra con mayor frecuencia, incluso tiene su propia sección, sería la de penetraciones anales violentas. Pero es curioso que estas penetraciones anales violentas, que en la práctica podrían llevarse a cabo siempre que sean consentidas y deseadas, se practican en la pornografía de hombres hacia mujeres. No al revés, ¿no? Cuando, por ejemplo, compartimos un mismo órgano que es el ano y que puede disfrutarse independientemente de si somos hombre o de si somos mujer. La pornografía mainstream instaura la violencia y la violación en el ideario erótico principalmente masculino, ¿no? La pornografía mainstream tiene sus propias secciones en las cuales podemos buscar a golpe de nuestro teclado palabras como violación, agresión, sufrimiento, llanto, violación grupal. Todo esto lo encontramos dentro de la pornografía y de hecho cada vez son secciones que más se consumen. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo no es real, en la realidad sería, por supuesto, un delito. Todos esos apartados en los cuales aparece un chico violado por su madrastra, pero acaba disfrutando, esa chica a la cual un grupo de hombres la capta y se resiste y ellos se excitan y al final acaba disfrutando, en la realidad no es así. Estaríamos hablando de violencia y estaríamos hablando de una violación y de un delito. En todo este ideario, además de instaurar la violencia dentro de la erótica masculina, también pone al hombre en el foco del agresor, a un hombre con ese instinto animal del que hablábamos antes que se excita con la violencia, cuando en la realidad existe una diversidad enorme de maneras de sentirse hombre y de sentirse mujer que no tienen por qué casar con esta violencia. Me ha hecho Marina que la viste ayer, ¿no? Sí, tío, y qué mal rato. Te juro que no podía parar de mirar al pedazo de escote ese que me gasta. Si es que no sé ni qué me contó. Normal, es que lleva una ropa, luego que si la miran, que no se queje, ¿no? No, que vaya como quiera. ¿Qué tiene que ver eso con que la miren? Bueno, es que los tíos somos así. Vamos, que según tú vas así vestida para que no la dejes de mirar, ¿o qué? Pues claro, no para de provocar y al final se encontrará lo que va buscando. ¿Y qué va buscando? Mira, si a un tío le ponen un par de tetas delante, cae. Eso es un hecho. Yo no sabría decir que no, vamos. Pues claro, muchas veces las tías tienen igual de culpa o más que nosotros. Te provocan y luego que si violación, que si agresión... Estoy flipando. ¿Estás escuchando? ¿Qué? Como la vecina de Alberto, que dijeron que la violaron. Pero tú viste cómo iba vestida. O sea, ¿estás diciendo que encima de que la violaron es su culpa? A ver. No está nada claro, porque dicen que no se resistió ni nada. Si te están violando, peleas o gritas o haces algo, ¿no? Hombre, cómo vaya vestida, cómo reaccione no te hace menos culpable si la violas. Claro que no. Basta ya de culpar y castigar a alguien que ha sufrido una agresión, joder. Si no hay consentimiento, es un delito, y punto. Y solo un capullo se inventaría una excusa como la manera de vestir de alguien para sentirse mejor. O que estaba borracha, o que se fue con un desconocido, o que estaba sola. Si no hay un sí es violación, ni más. Claro, tío. Es que tienes razón. La pornografía, en este caso estamos hablando de pornografía mainstream, puede ser un recurso que haga despertar nuestra erótica, que mantenga o despierte nuestro deseo. Puede ser un recurso erótico. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que lo que estamos viendo no es real y que mucho de ese contenido perpetúa las violencias sexuales. Si nuestro único referente erótico o referente de entrenamiento en nuestro deseo es la pornografía,
a la larga va a ser bastante difícil que consigamos excitarnos con otro tipo de estímulos. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque por ejemplo, si mi único referente de información ha sido la pornografía, si yo únicamente he construido mi deseo a través de la pornografía y he mantenido mi excitación y provocado mi excitación a través de la pornografía, es probable que después en un encuentro erótico en la realidad vea que eso no es del todo real o que no se parece en nada a lo que yo he visto en pornografía y a partir de aquí aparezcan dificultades. ¿Dificultades de qué tipo? Pues por ejemplo dificultades con la excitación, dificultades de erección, dificultades para tener orgasmos, dificultades de anorgasmia, dificultades como vaginismo, como dispareunia, dificultades de aceptación de mi identidad, de mi orientación, de mi cuerpo. Por eso es importante tenerlo como un referente de ficción, si es que queremos considerarlo un referente. Pero cuantas más posibilidades en nuestra erótica incluyamos, pues nuestro ideario va a ser mucho más plural y mucho más rico. Me gusta tirarme desde la 10ª planta de un edificio, hacer un triple giro antes de tocar el suelo y caer de pie. Me gusta ayudar al mecánico cuando voy al taller, levantando mi coche con la mano izquierda mientras él cambia las ruedas. Me gusta teletransportarme al pasado y ver cómo eran los dinosaurios. Me gusta convertirme en ballena y respirar bajo el agua cuando nado. Me gusta viajar a la luna echando una carrera y llegar en menos de 5 minutos. Si sabes diferenciar la realidad de la ficción, ¿por qué no lo haces con el porno? No me gusta que me agarren del cuello ni me tiren del pelo en la cama. No me gusta que tenga todo depilado. Parece una niña. No me gusta que solo me penetren. Disfruto más cuando me estimula el clítoris. No me gusta eyacular sobre alguien si no sé si le gusta. No me gusta tener que ser yo quien lleve el control todo el tiempo. Te la están pegando. Que no te vacilen. En definitiva, la pornografía mainstream muestra una sexualidad muy distorsionada, que no se parece en nada a la realidad, es ficción y además instaura muchas violencias, instaura una diferenciación entre los sexos basada en roles de género, en violencias, en sexismo. Frente a esta pornografía mainstream, si una persona joven quiere informarse sobre algo referente a la sexualidad, estaría bien que fuera a canales de información veraz, como por ejemplo fuentes de educación sexual impartidas siempre por profesionales de la sexología. Desde Dialogasex queremos invitaros y abriros las puertas a nuestra asociación, a nuestras redes sociales, a leeros nuestra guía sobre sexualidad o, si tenéis alguna dificultad o alguna duda, a hacer uso de nuestra asesoría sexológica gratuita para jóvenes de 16 a 30 años de Valladolid.